no creo que en los precisos momentos podamos hablar de un proceso de reforma. Yo creo que más bien hay que hablar de un proceso de aniquilamiento, de una especie de estafa disfrazada, lo que se pretende hacer con este código. Para mí, la idea es que el trabajador quede al desamparo, porque el trabajador sin abogado es más vulnerable. Como el empresario es una persona con poder, puede mediar lo que es una notificación inclusive en el aire. Y si media una notificación en el aire y no se entera del preliminar de conciliación el trabajador y pasan 30 días, ya él no tiene un peso, ya perdió sus prestaciones laborales. Entonces es más fácil lidiar con un trabajador que fajarse a lidiar con un abogado, sobre todo cuando es un abogado que conoce su materia y que no ejerce el derecho por chele, que no va a un tribunal pensando que llevo este caso porque tengo que comer, no, porque el abogado, una de las cosas que tiene que tener claro es que su hambre tiene que guardarla en su casa. ¿Por qué usted dice eso? ¿Cuáles son las novedades que trae este nuevo código que puede llamársele código estafa? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende en qué lugar del planeta usted se encuentre, pues va a ver este programa y siéntase, ya sea con un vinito, una taza de café, porque vamos a disfrutar de un conocimiento que es nuevo hasta para los abogados de la República Dominicana, pero que le compete a todo el vivo, a todo el vivo. Un servidor, Euren Cuevas Medina, de OJA, Orientación, Justicia y Ambiente, por aquí, por su plataforma Ambiente Radio TV. Cuando le decía que hoy nos vamos a dar un banquete, es porque tenemos con nosotros al vicepresidente del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, el INSAPROMA, que ya ha sido presidente de esta institución. Le estoy hablando de Jorge Lizardo Vélez, que además tiene 40 años en el ejercicio del derecho, porque él arrancó antes de graduarse, ya él estaba ejerciendo la materia laboral y es un decano. Esta oficina donde está instalada esta plataforma fue originaria de Jorge Lizardo Vélez y todavía sigue siendo de él, porque fueron los constructores en el 84, 85 de esta oficina. Estamos hablando de que es una leyenda Jorge Lizardo Vélez, pero él ha estado discutiendo conmigo en particular sobre su preocupación. Eso yo creo que le ha creado cierto malestar, inclusive de salud, por la forma en que se expresa cuando habla conmigo, y ha calificado el nuevo proyecto de código laboral como proyecto estafa. Y yo quisiera que los sindicalistas, los abogados laboralistas, escuchen lo que tiene que decirnos el doctor Jorge Lizardo Vélez. Bienvenido, doctor, aquí a esta plataforma que es suya. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, lo primero que debo es agradecer doblemente. En primer lugar, por tener la honra de venir como invitado a su programa. Y en segundo lugar, porque eso me va a permitir dejar mis puntos de vista en relación con este proceso que hoy ocupa la atención en toda la República. Bueno, lo que debo comenzar señalando algo. Como bien dice usted, yo llevo un promedio de unos 40 años ya vinculado a los asuntos
laborales. Recuerdo que me inicié por allá por los años 1983, cuando los procesos laborales se manejaban con la ley 637, que es, dicho sea de paso, fue la primera ley laboral que hubo en la República Dominicana, la ley 637 del 16 de junio de 1944. Esa ley que, como siempre he dicho yo, fue una ley con unas características especiales. Que cualquier ser humano le gustaría tener una vida como fue la de esa ley. ¿Por qué? Bueno, para todos los que conocen la historia del derecho laboral sabe que hasta 1944 la República Dominicana, en cuanto a lo que tenía que ver con los asuntos laborales, se manejaba con el Código Civil, aquella parte que tiene que ver con el llamado contrato de enrolamiento, que es el contrato de los barcos y los hombres de mar, los trabajadores del mar. Eso era lo que se aplicaba. Pero ya en 1944, por un asunto de que ya en el 44 el régimen de Trujillo tenía ya más de una década y que ya el país comenzaba a desarrollar una estructura meramente capitalista, por aquello de todo aquel consorcio empresarial que Trujillo, sus aliados, sus familiares ya estaban desarrollando. Recordemos que estamos hablando de casi 40 empresas, en las que habían de todas clases, empresas relativas que tenían que ver con la producción de aceite comestible. Estaba la FADO, que era de zapatos, estaba Hilandería, que era la de las telas, estaba la de metales, Tecnometal, estaba la de batería, estaba la de ron, estaba la de cigarrillo, en fin, eso está de más señalarlo. Entonces ya era un momento en que ya comenzaban a crearse problemas de carácter laboral. Y obviamente el crecimiento del pensamiento sindical pues forzaron a que ya en el 44 se hace esa primera ley. Esa ley rigió, vamos a decir, hasta 1951. Cuando entonces en el 1951 esa ley, y ahí comienza la virtud de esa ley, fue derogada en la mitad prácticamente, porque solamente quedó en vigencia desde el artículo primero hasta el artículo 47, inclusive. Entonces, esa parte quedó en vigencia porque en el 51, que cuando se crea el famoso Código de Trujillo, bueno, fue un código que, como dicen algunos tratadistas, fue un código para aparentar que teníamos una legislación laboral, pero realmente nunca entró en vigencia. ¿Por qué? Porque el régimen nunca creó las condiciones de las infraestructuras que mandaba ese código. Por lo tanto, los procedimientos se siguieron llevando en virtud de esa parte de la ley, del artículo primero al artículo 47. Pero ¿qué pasa? Ya entonces me tocó ejercer con esa ley. 1992, entonces ya entra en vigencia el nuevo código, como decimos, el nuevo código, que ya es viejo, pero el actual Código de Trabajo. Entonces, ahí entra la segunda fase de la virtud de la ley, que no quiero dejarlo en el aire, y es que se creó un caos laboral en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque como el nuevo código, o sea, el código del 92, el creado mediante la ley 16-92, derogó la parte que estaba vigente del artículo primero al 47, entonces el nuevo código no entró en vigencia de una vez, porque creaba otra estructura jurídica. Entraban los tribunales ya con los conciliadores, entraban las salas. Entonces se dio un caos y yo lo viví. ¿En qué sentido? Bueno, no había ley para seguir con los procedimientos de los casos que estaban vigentes. Y eso duramos un gran tiempo, que íbamos a los tribunales y bueno, los roles por ahí simplemente se cancelaban. Hasta que posteriormente, ahí viene la tercera virtud de la ley, la Suprema Corte, en uno de esos casos sui generis, revivió la ley. Dictó una resolución, obviamente la Suprema Corte amparada en la ley 821 sobre organización judicial, entonces revivió la parte de la ley que había sido derogada para que los casos que estaban pendientes se terminaran. Se avanzó bastante, pero todavía yo creo que deben haber casos por ahí que no tuvieron solución. Entonces, más o menos es un recuento histórico que pudiéramos decir. Ahora bien, esos periodos, ¿qué características tuvieron?
Bueno, si usted se ubica hasta antes de 1992, la sociedad dominicana, laboralmente hablando, y en sentido general, era casi un caos. ¿Por qué? Porque usted salía para cualquier parte del país, cualquier día, y lo mínimo que usted se encontraba era un conato callejero. ¿Fruto de qué? Reclamaciones sindicales, lío empresarial, quemadera de goma. La verdad que fue una zozobra. Ya cuando se aprueba el código en el 92, ese código vino y trajo una relativa tranquilidad que nos ha durado hasta hoy. Con todo lo que se pueda criticar, no fue una obra perfecta, pero ese código tuvo algo muy importante, y es que es un código procesalista. ¿En qué sentido? No, fíjese que nosotros no tenemos un código de procedimiento laboral. ¿Por qué? No, porque ese código, él establece su propio procedimiento. Y frente a cada evento laboral, el código te dice qué hay que hacer. Por ejemplo, un trabajador cumple un año, sencillamente, artículo 177, 14 días de vacaciones remunerada. Si tiene más de 5 años, 18 días, 14 días y 18 días laborales pagados. Si se produce un despido, bueno, el código en su artículo 88 tiene las causas por las cuales un trabajador se puede despedir. Entiéndase, el empleador tiene en sus manos las herramientas cuando un trabajador falla. Un trabajador comete una falta a las que están previstas, si mal no recuerdo, creo que son 18 o 19. Por ejemplo, llegar en estado de embriaguez, no cumplir, deteriorar, faltar el respeto en fin, incapacidad. Cualquiera de esas faltas el trabajador cometa, el empleador sabe qué hacer. Puede recurrir al despido. Pero asimismo el código también, en caso de que el empleador sea el que cometa falta, pues también le dice al trabajador que usted tiene que hacer. Para eso está la dimisión. Y entonces el código te va diciendo, el código te dice, bueno, artículo 219, cuando llega diciembre, el mes de diciembre, a más tardar el 20, ¿qué tiene que hacer el empleador? Pagarle su regalía pascual, su proporción, su salario de Navidad. Llegó el año fiscal. El código te dice, artículo 323, repartía el 10% de sus utilidades si hubo beneficios. Si no hubo, no hay que repartir nada, dependiendo del tiempo que tenga. Es decir, que el código es un código procesalista y garantista. Y eso yo creo que de alguna manera nos ha permitido que la República Dominicana en estos años haya mantenido un clima de tranquilidad. Wow, eso que usted acaba de decir tiene un peso específico en la sociedad dominicana increíble, porque usted está hablando que antes del código, la ley 1692, correcto, había caos que se provocaba porque los sindicalistas estaban solicitando mejoras salariales, de condiciones de trabajo y demás, y por otro lado los empresarios no querían dárselo porque entendían que le afectaba su negocio, y esa pugna se vino a resolver con el código. Pero lo que usted me ha comentado ahora, su preocupación es que vuelva ese conflicto y que pierda todo el mundo con el nuevo código, el proyecto de código que usted le ha puesto estafa. ¿Por qué usted dice eso? ¿Cuáles son las novedades que trae este nuevo código que puede llamársele código estafa? Bueno, mire, el asunto está que cuando hablamos de reforma, si se habla de reforma, el concepto de reforma, ¿qué significa? Implica revisar y mejorar, para mejorar. Eso es lo que significa reformar. Cuando se habla de una reforma fiscal, ver, revisar y ajustar las cosas, pero de una manera negativa, no. Tiene que ser de una manera positiva, porque a eso es que aspira la sociedad, a eso es que aspira el ser humano, cada día a mejorar. Entonces, yo no creo que en los precisos momentos podamos hablar de un proceso de reforma. Yo creo que más bien hay que hablar de un proceso de aniquilamiento, de una especie de estafa disfrazada, lo que se pretende hacer con este código. ¿Y por qué yo digo? Bueno, porque con ese aniquilamiento van a llevarse de paro dos renglones. En primer lugar, van a romper
la estructura jurídica que hoy los trabajadores gozan, que de paso es contrario a los principios del derecho laboral, porque uno de los principios del derecho laboral, según los grandes tratadistas, es que el derecho laboral es progresista y que quiere decir que los beneficios que ya tiene la clase trabajadora, por ejemplo, al día de hoy, han sido el fruto de muchos esfuerzos, de muchas luchas, ha sido conquista. Entonces, perder esa conquista, entonces es volver hacia atrás. Y de no regresión, principio de progresividad y no regresión, que es un derecho humano. Exacto, correcto. Pero además de eso, hay otra parte que también se va de paro en ese proceso de aniquilamiento, y es precisamente el ejercicio del derecho. Es el ejercicio del derecho que ejercen los abogados en la representación de los trabajadores. Y la verdad es que yo pienso que este fue un proyecto que parece que un grupo de personas se reunieron y dijeron, bueno, vamos a hacer lo que nosotros queremos, que no creo, y le voy a desarrollar en su momento, que yo creo que muchos empresarios no estarán de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque hay muchos empresarios en la República Dominicana que están muy claros de lo que es la responsabilidad social y la responsabilidad empresarial. Y muchos empresarios son conscientes y saben que en la medida que sus trabajadores progresen, la empresa también progresa. Porque ¿qué gana una empresa con tener un paquete de trabajadores lánguidos, muertos de hambre, que cuando salen de su casa para la empresa a trabajar saben que deben 2 meses de casa, que no dejaron comida, que tienen un niño enfermo, que no tienen para la medicina? ¿Usted cree que ese trabajador va a tener el rendimiento adecuado cuando esté en su lugar de trabajo? Entonces, el empresario consciente está consciente de eso, y hay muchísimos que son conscientes de eso y proporcionan condiciones para sus trabajadores. Yo conozco empresas que, por ejemplo, en la pandemia no desvincularon a un solo trabajador y lo mantuvieron gallardamente en lo que fue todo ese proceso. No se desvinculó a nadie. Yo conozco más de una empresa que hicieron eso y protegieron a sus trabajadores. ¿Por qué? Porque son empresarios que están conscientes de su rol. Pero cuando usted lo que tiene una empresa llena de trabajadores muertos de hambre, entonces, ¿qué usted espera? Entonces, creo que hay un sector de los que pensaron esto que no han analizado esa situación. Y cuando yo digo que es un proceso de aniquilamiento, lo digo porque si usted se va a lo que es la reforma propuesta en el artículo 519 del Código de Trabajo, usted se va a dar cuenta que ellos, en primer lugar, buscan que el trabajador no tenga asesoramiento, hasta el punto que le niegan a los abogados, y podemos leerlo, yo tengo el proyecto. Obviamente debo hacer una aclaración. Nosotros estamos hablando en base a la propuesta que tenemos en el proyecto, porque también entendemos que el Congreso de la República Dominicana no debe abocarse a aprobar esta estafa, porque ahí sí es que es una estafa, porque la esperanza de la gente, ¿quiénes son? Es el Congreso, son los legisladores, porque para eso los eligen. Entonces, cuando usted lee esa reforma que se propone, entonces usted se da cuenta que lo que se pretende es tener a los trabajadores solos, sin abogado. ¿Para qué? Para tener entonces más facilidad de la manipulación. Pero doctor Vélez, eso que usted está diciendo ahí es grave. ¿Y dónde está el Colegio de Abogados? ¿Y dónde está la Asociación de Abogados Laboralistas? Ellos no se han enterado de lo que usted está diciendo, porque ya usted tiene 42 años en esta materia. Ya usted lo que se va a jubilar si le da la gana. Ahora, ¿dónde están las asociaciones, los colegios, para defender al trabajador que necesita ser defendido de un abogado? Y están eliminando esa parte. Yo quisiera que usted continúe, porque este programa yo se lo voy a mandar al presidente del Colegio de Abogados, que es amigo suyo y amigo mío, Pontentini. Obviamente. Bueno, dice un viejo dicho que constituye un pecado mortal citar mal lo que está bien escrito. Así. Entonces, si usted busca el proyecto, que aquí lo tengo a mano. Sí, vamos a leerlo.
La propuesta que hay del artículo 519 dice lo siguiente. Dice, durante la conciliación, el juez conciliador y los conciliadores se limitarán a examinar los puntos controvertidos expuestos por las partes. El juez conciliador prohibirá cualquier discusión sobre costas y honorario del procedimiento que pueda entorpecer el avenimiento. Si éste apreciare que existe una conducta de obstaculizar la conciliación, podrá disponer que el procedimiento de juicio de fondo se celebre libre de costas. Óigase bien. Sí, que el abogado no cobre. Puede disponer que el proceso se lleve libre de costa, podrá el juez. Dice, el pacto de quota litis y la sección de derechos litigiosos no podrán ser oponibles a las contrapartes, sino a partir del inicio del procedimiento del juicio de fondo. Cuando usted interpreta eso, ¿qué quiere decir? No hay conciliación. Que yo voy, o sea, un trabajador demanda, va al tribunal. Lo primero que el trabajador en un 90% tiene que buscar un abogado, porque la mayoría de nuestros trabajadores carecen del conocimiento técnico, porque una demanda es un documento técnico que tiene que prepararlo un técnico. Entonces, bueno, el trabajador hace su demanda, pero ¿qué abogado lo va a acompañar si el abogado no tiene garantía de que se le pague su trabajo? Que es una violación, porque el derecho al trabajo es un derecho que está consagrado en la Constitución. Es un derecho fundamental. Entonces, ya usted oyó cuál es la cita que hace. Pero ¿qué pasa? Que entonces, en la propia propuesta, más adelante, entonces, hay una figura que desaparecerá del derecho laboral. ¿Por qué? Porque dice, óigase bien, la propuesta del artículo 523, dice, cito, es obligatoria la comparecencia personal del trabajador y del empleador al preliminar obligatorio de conciliación. Si el empleador es una persona jurídica, comparecerá como su representante un empleado con poderes para conciliar. O sea, si dice que la comparecencia del trabajador es obligatoria, y la del empleador. Y la del empleador, pero fíjate que el empleador le abren una ventana. Le abren una ventana porque dice que podrá ir un empleado con un poder. Exacto. El trabajador no. Entonces, si ligamos esta parte con la que leímos del artículo 19, entonces, ¿qué abogado va a ir a representar a nadie si no tiene la garantía de que su trabajo, su tiempo que va a perder, se le va a pagar? Esa es la pregunta que yo quiero. Pero doctor Vélez, pero es que no se está equilibrando porque no se deja la posibilidad de que el trabajador pueda dar poder, porque le está eliminando desde la conciliación que un abogado lo acompañe. O sea, están eliminando el abogado. Pero Dios mío, este programa tienen que verlo los abogados. Pero precisamente yo pienso, y es mi especulación propia, pero yo soy dueño de mi especulación. Exacto. Para mí, la idea es que el trabajador quede al desamparo, porque el trabajador sin abogado es más vulnerable. Por ejemplo, los abogados que hemos ejercido materia laboral, hemos tenido casos, o se nos ha presentado un caso, por ejemplo, ¿cuál? Un trabajador que tiene un salario base, gana, por ejemplo, 30,000 pesos, póngale, pero resulta que él gana una comisión. Entonces, ¿qué es lo correcto? Que cuando se vaya a liquidar, su liquidación sea en base a ¿qué? Al componente de todos sus ingresos, porque eso es lo que es el salario. Porque el código actual dice que el salario son la suma de todos los ingresos que tiene el trabajador, y yo lo he tenido. Casos de un ingeniero, recuerdo que representé en una ocasión, y él tenía un salario de 40,000 pesos, pero él tenía comisión. Entonces querían liquidarlo solamente con el salario. Entonces, digamos usted, un pobre ciudadano, un simple trabajador, allí lo van a envolver,
le van a enseñar, porque posiblemente le van a llevar el paquete. Imagínese usted 50,000 pesos en billete de 20. Le van a llenar los ojos y entonces, bueno, son más vulnerables. Pero hay un asunto, porque lo que hicieron esto ni siquiera no tuvieron el cuidado, voy a decir, de pensar bien. Porque fue un asunto, lo que pasa es que dice, en el campo mío dicen que lo mucho hasta Dios lo ve. Y los franceses decían que cada crimen que se comete interviene la mano de Dios para que no quede impune. Y eso es así. Por ejemplo, mire, ellos dicen ahí en la propuesta del artículo 524 ellos plantean lo siguiente. Cito: la no comparecencia de ambas partes al preliminar de conciliación autoriza al juez de la conciliación a ordenar el archivo del expediente. La primera parte. Entonces dice, párrafo: si en un plazo de 30 días a partir de la no comparecencia de las partes, una de ellas no solicita la fijación de una nueva audiencia de conciliación, el expediente se considerará archivado con carácter definitivo. Ahí hay un problema serio, porque como el empresario es una persona con poder, puede mediar lo que es una notificación inclusive en el aire. Y si media una notificación en el aire y no se entera del preliminar de conciliación el trabajador, y pasan 30 días, ya él no tiene un peso, ya perdió sus prestaciones laborales. Pero además yo pienso, cuando yo digo que no pensaron ni siquiera lo que estaban haciendo, es que esa redacción entra en contradicción con el artículo 702. Porque, y si el proceso que se ha llevado de la conciliación y esa segunda audiencia se hace en menos de 2 meses, ¿qué dice el Código de Trabajo en el artículo? Que ese no está en la modificación, ese se le olvidó. Yeah. Porque como nada, también debieron proponerlo para que la prescripción en derecho laboral, en materia laboral, sea de 15 días. No de 2 meses. Pero a ellos se le olvidó que es de 2 meses. Entonces, si ese proceso ocurre en un plazo antes de los 2 meses, entonces la acción todavía está abierta. ¿Qué va a pasar cuando un juez, por ejemplo, ordene un expediente de manera definitiva? Entonces, por eso digo que ni siquiera esto que hicieron lo pensaron bien. De manera pues que para mí, esta primera parte que hemos visto y hemos analizado, pretende de paso y porrazo llevarse de paro, primero, la estructura jurídica de protección de un trabajador, pero también alejar a los abogados a que no se interesen por el ejercicio del derecho laboral. Pero le voy a confesar algo, y quizás si este programa, ese funcionario lo ve, sabrá quién es. Que en una ocasión un funcionario actualmente del gobierno, hoy es un ministro. Recuerdo que una vez en un escenario en que yo participé, él, en su alocución, él decía que en el sector hotelero habían unas pandillas de abogados. Pandillas. Unas pandillas. Y la verdad es que para mí fue bastante desagradable. Y entonces yo reaccioné que no, las pandillas no son de los abogados, las pandillas son de los empresarios. Porque si los empresarios cumplieran con lo que dice el código, entonces fuera innecesario. Ahí sí fuera innecesario los abogados. ¿Por qué los abogados intervienen? Porque hay empresarios que no se conforman con la explotación a mansalva de la fuerza de trabajo, sino que también pretenden alzarse con los derechos que entonces les asiste. O sea, como se dice en el campo, alzarse con el santo y alzarse con la limosna. Entonces es más fácil lidiar con un trabajador que fajarse a lidiar con un abogado, sobre todo cuando es un abogado que conoce su materia y que no ejerce el derecho por chele, que no va a un tribunal pensando que llevo este caso porque tengo que comer. No,
porque el abogado, una de las cosas que tiene que tener claro es que su hambre tiene que guardarla en su casa. Y los casos no se mendigan, los derechos no se mendigan, los derechos se reclaman con dignidad. Y yo se lo digo porque yo en mis años, y que aclaro esa parte, yo me inicié a ejercer el derecho laboral aún teniendo 2 semestres en la universidad, porque obviamente en el Código de Trabajo establece que no es necesario el Ministerio de Abogados, que eso es una historia, vamos a decir, porque un cuento, porque el trabajador cuando se puede defender solo. No le digo que no, porque hay trabajadores versados, pero generalmente los trabajadores tienen que auxiliarse, aunque sea de preguntarle al abogado. Entonces, bueno, yo me inicié en una oficina de un colega que llegó a ser un gran jurista, es un gran jurista, está vivo, gracias al Señor, y yo me inicié ahí siendo estudiante de Derecho, porque la ley lo permitía. Pero yo me he manejado en mis años, mis 40 años, tanto como abogado, representante de los trabajadores, como abogados de empresas. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Yo, por ejemplo, he manejado empresas. No voy a decir, pero yo trabajo, por ejemplo, para una empresa que voy a tener 35 años y en 35 años se han manejado 2 casitos laborales, 2, y por error. Una vez porque un trabajador se le puso término al contrato y el gerente en esos días estaba de viaje y el asunto se descuidó y el trabajador fue y lanzó su demanda, pero tan pronto yo no, mijo, ven, toma tu dinero. Y otro fue un trabajador que fue un trabajador de la provincia del Seibo. Parece que tuvo su problema con un gerente allá y bueno, tan pronto se le pagó sus prestaciones. Es decir, que en 35 años que yo trabajo para una empresa, nunca ha habido un conflicto laboral. ¿Por qué? Porque allí los derechos, en esa empresa como en otras, los derechos de los trabajadores se respetan. Doctor Vélez, ahí yo tengo que rescatar lo que usted dijo hace un momento con el funcionario que es ministro ahora, que dijo, el empresario, sí, que dijo que hay pandillas de abogados que no dejaban en paz a los hoteleros. Que no dejaban en paz a los hoteleros, y usted le respondió que los pandilleros son ellos, porque no se necesitara abogados si ellos no quisieran el dinero del humilde trabajador. Quieren la explotación de la fuerza laboral y quieren el dinerito que se ganó de prestaciones laborales, quedarse con ellos, porque el código le da 10 días de holgura a la empresa para que entregue el dinero. Pero, ¿por qué usted no lo entrega? Entonces usted no lo quiere entregar y ahora el plan es que no tenga ese humilde trabajador quien lo defienda. Quitarle la protección del jurista que lo defiende. Pero eso no tiene madre ni padre. Doctor Vélez, ahora yo quisiera, porque hay una parte que si bien es cierto esta es delicada, la otra que usted plantea no es menos delicada que esta. Y es que usted dice que con una sentencia en las manos, usted no hay forma de ejecutarla. Y primero recorrer ese camino de obtener una sentencia tampoco es fácil, como dice este nuevo código estafa que usted plantea. Explíquele eso a los abogados en ejercicio del derecho laboral. Mire, antes de adentrarnos a esa parte, el código fue minuciosamente examinado y se le fue insertando veneno. Por ejemplo, cuando usted dice los 10 días que tiene el empleador para pagar las prestaciones del trabajador, cuando se trata obviamente de un desahucio, ¿verdad? El código establece que el juez debe tomar en consideración la indexación del salario. El artículo 96 propone que cuando el empleador no pague en el término de los 10 días que usted señala, entonces debe pagar un día de salario por cada día que pase. ¿Sabe qué propone este código? Esta propuesta ahora, que esa parte de la indexación, de esa parte no se aplique la indexación.
sea, que se elimine del código. Lo elimina, lo propone. Eso está propuesto en el artículo 537. Propone. Es así mismo. Entonces, el código ha ido examinando una serie de puntitos y hay mucho allante. Por ejemplo, modifica el artículo 177, que es el relativo a las vacaciones, pero yo me pregunto, le aumenta, por ejemplo, a un trabajador de 14 días de vacaciones, le aumenta a 15. Un día. Entonces yo me pregunto, ¿un día representa un progreso? ¿Un día más de vacaciones representa una conquista para la clase trabajadora? Para nada. También ahí mismo propone, en el caso de matrimonio. Eso es lo que le llaman, compadre, un caramelito envenenado. Sí, eso es, te doy uno y dame 5. Exacto. Propone, por ejemplo, cuando el código habla ahí del artículo 54, relativo a los días que se le conceden, por ejemplo, en matrimonio, que ahí yo tengo una crítica porque el texto prevé descansos en nacimiento, en muerte del padre, la madre, hermano, hijos. Sin embargo, para la suegra no se prevé nada. Yeah. Para la suegra no se prevé. Y no obstante, esas tantas anécdotas que hay, burlescas, en contra de la suegra, que hasta hubo un bachatero de muy buena calidad, entiendo yo, que hizo una canción totalmente desafortunada y agresiva en contra de la suegra. Yo creo que la suegra merece respeto y, claro, no es el caso, pero me viene a la memoria que porque la suegra es la madre de la esposa o del esposo. La suegra es la abuela de los hijos. Yo creo que también es parte de la familia que merece todo el respeto, no obstante la cantidad de chistes de mal gusto. Entonces, es una parte que hago y que aprovecho el escenario también. Entonces, bueno, el código te va señalando, te toca, por ejemplo, el trabajo doméstico que hacen, que no entiendo, porque la conquista que tiene, bueno, cambio de términos, de que ya no se va a llamar trabajadora doméstica, sino trabajadores de hogar. Dígame usted. Creo que ahí sí, yo sí creo que también merece un análisis aparte, porque nosotros que conocemos la sociedad dominicana, porque ya tenemos muchos años de vida y hemos tenido que conocer el trabajador, la trabajadora doméstica, sobre todo la trabajadora doméstica, es una persona que casi siempre en los hogares de clase media, en los hogares pobres, es un colaborador. Sí, yo que no soy rico, la esposa mía se busca probablemente una prima, o qué sé yo, una amiga, una vecina. Vecina, mire, yo le voy para que usted me ayude con los muchachos, usted me lave y esto. Le da un pago. Entonces, esa persona que quizás tiene mejor condición, le ayuda. Doña, mire, quedó aquí, me llegó un saco de víveres del campo, mire, llévese esos plátanos para su muchacho. Mire, llévese esta comprita. Entonces, yo lo veo así. El trabajador doméstico de abajo, porque no te voy a hablar del de arriba, porque el de arriba, el que es doméstico, de empresario, de rico, bueno, no tienen problema. Posiblemente lo tienen todo, que no lo tienen. Pero bueno, y ese es otro mundo. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Cuando a una ama de casa, a una familia pobre, de clase media, tenga una carga laboral por un servicio doméstico, ¿usted cree que lo va a buscar? Porque ya a mí me consultan muchísimas señoras. Doctor, venga acá, ¿y qué es lo que yo oigo? Que viene un código ahora con la doméstica. Ay, pues yo voy a salir de esa mujer que yo tengo. Entonces eso va a ser una figura que va a pasar lo que pasó en Europa. Porque aquí es que queremos imitar muchas cosas y no conocemos las realidades. Hay muchas cosas, y antes de adentrarme, porque hay que aprovechar todo, hay muchas cosas que aquí no aplican,
¿Qué pasó en Europa? Explíquele. No, que en Europa el trabajo doméstico es común. En Europa. No. La trabajadora doméstica no existe. ¿Por qué? Porque quisieron avanzar tanto que sencillamente la sociedad española dijo, no, pues no hay problema, yo hago mis cosas. Entonces, aquí quieren imponernos, como yo tuve en una ocasión que íbamos a firmar unos acuerdos con el asunto de la niñez. De que, por ejemplo, un menor de edad, que yo estoy de acuerdo con eso, pero eso hay que analizarlo. Usted no puede destinarlo al proceso productivo. Y yo la pregunta que me hago, ¿quién muchacho del campo se crió vagando? Ninguno. Porque mi papá me ponía a trabajar, claro, no trabajo forzado, pero mi trabajo ¿cuál era? Recoger verdolaga, recoger bledo, para echarle a los cerdos, recoger cosas de maíz, hoja de maíz para echarle a la vaca, ir a buscar los víveres, darle agua a los animales. Entonces, eso según la cuestión de la niñez, no se puede. Bueno, pero eso no aplicará aquí en la República Dominicana, porque lo primero es que si yo voy a unas lomas, unos campos de esos agrícolas, y yo voy y le digo al dueño de una plantación agrícola, mire, don, esos niños, esos muchachos usted no puede ponerle a trabajar, lo primero que me va a decir, señor Vélez, y usted tiene que venirme a decir a mí cómo yo voy a criar a mis hijos. Claro, la propuesta que hacen es, no, pues no negocie con él. Ah, pero si yo no negocio con él, ¿con quién voy a negociar? Entonces él le va a vender a otro. Y esa es una opción. La otra que me puede decir, no, está bien, señor Vélez, no hay problema, pero yo me voy. Y cuando yo me vaya, ¿va a dejar de ponerlo? Claro. Entonces, hay muchas cosas aquí en el código, pero para mí no tienen importancia. Ahora, sí hay una parte que esta para mí es sumamente grave. ¿Cuál es? Bueno, lo primero es que el código modifica, que la propuesta modifica más de 100 artículos ya al final. Entonces ahí modifica la estructura de los tribunales. Ya van a ser unos tribunales que va a haber un juez que va a conocer, pero va a tener, ya no van a ser vocales, sino conciliadores. Que ya usted vio una parte. Pero ¿qué pasa? Después que ya un trabajador se pase un tiempo, logre una sentencia, el código actual establece que las sentencias son ejecutorias al tercer día. 3 días. Al tercer día de la notificación. La propuesta de ahora en el artículo 539 es que sea a partir de la octava franca. 10 días. 10 días. A partir de ahí es que son ejecutorias las sentencias. Pero ¿qué pasa? Los embargos ahora para ejecutar una sentencia, ahí es que la puerca tumba a Genaro, como dice un refrán en el campo mío. Porque después que usted tenga una sentencia, óigame bien, el código establece que el empleador puede depositar el monto de la condenación de la sentencia, pero si el alguacil cuando se presentare a ejecutar, el empleador le presenta una certificación del banco donde él depositó, automáticamente tiene que suspender. Entonces, así no lo dice. Si el monto es inferior a la condenación de la sentencia, entonces también el alguacil debe suspender la ejecución y proceder a ejecutar la garantía que hay depositada para entonces iniciar un proceso para el cobro de la diferencia. Entiéndase, traducido, usted tiene una sentencia que lo beneficia. $1 millón de pesos. Póngale 200,000 pesos. 200,000 pesos una sentencia. Ok. El alguacil se presenta a ejecutar. Después de que vamos a explicarlo. Pero el empleador fue y depositó 50. 50,000. Sí, 50,000. De los 200,000. Sí, entonces cuando el alguacil llega le presenta esa certificación. No, mire, yo deposité. Dice que en una cuenta del trabajador. Se supone que a todos los trabajadores le abrirán una cuenta. No sé cómo irá a hacer eso. Pero dice que en una cuenta del trabajador. Bueno, pero mire, yo le deposité, aquí hay 50,000 pesos.
El alguacil tiene que suspender automáticamente. Proceder entonces, que no dice cómo. Ya eso creará un reglamento, me imagino, para arreglar su cosa. Entonces, para ejecutar esa garantía que está depositada. Entonces, iniciar los trámites para el cobro de la diferencia. Pero ¿cómo? Porque ya tú no puedes ejecutar la sentencia. Por la diferencia, por los 150 que faltan en el caso hipotético que estamos poniendo. Pero ¿en qué plazo? Porque ese es un enredo que yo no lo estoy entendiendo. Yo tengo una sentencia de 200,000 pesos. Exacto. Voy a ejecutarla, pero el empleador paga 50,000. Ya yo tengo que detenerme. ¿Verdad? No puedo ejecutar la sentencia. No puede seguir la ejecución. Tengo que ejecutar los 50,000. Correcto. Pero que ya me lo depositaron en mi cuenta. En la cuenta del trabajador están depositados. Sí, pero entonces ¿en qué momento yo ejecuto los 150 que me quedan porque eso están depositados ahí? No lo aclara el código. Porque no lo aclara. Entonces, lo que hay que presumir hasta que venga es que hay que ser vidente. Es que usted tendrá, porque si usted fuera al banco, mira, dame los 50,000 pesos, pero sí, fácilmente ese alguacil o ese trabajador, yo no sé quién es, va a durar todos los días posibles haciendo una fila en un banco para que lo manden entonces a una oficina que habrá, me imagino yo, con toda la pedantería con que se maneja el sistema financiero, muchas veces cuando se trata de entregar los cuartos ajenos. También hay que hacer esa crítica. Entonces me imagino que luego de ya, ok, sí, mira esos 50,000 pesos. Ok, se levantará un acta, me imagino yo, solo te dirá un reglamento. Entonces procede, mira, pero me falta 150, iniciar su proceso nuevamente. Pero eso no es nada. Eso no es nada. El problema es que para usted llegar a ese embargo que estamos hablando, usted tiene que recurrir a solicitar la fuerza pública. Porque queda prohibido el embargo laboral, que es como se llama ahora. El embargo laboral sin el auxilio de la fuerza pública. Y usted sabe que hay una ley, que es la ley 396 del 19, la 396-19, que te arma un protocolo para solicitar la fuerza pública. Usted tiene que recurrir al Ministerio Público, que conocemos bien lo que son los ministerios públicos. Pero el Ministerio Público entonces puede abrir una nueva conciliación con la parte que se va a embargar. Pero eso viola todos los principios habidos y por haber, porque la materia, qué cosa más grande, la materia civil, la materia laboral, ¿qué tiene que ver con orden público? Uy, Dios mío. Pero espérese, porque ahí no termina. Pero eso está armado para que la materia, los trabajadores o se busquen otra cosa y no trabajen a nadie, porque puede ocurrir eso, porque es que se están jugando con candela. Pero que el asunto, licenciado, no queda ahí, porque si ese fuera el problema, fuera lo de menos. Hay otra cosa más grave que no, el proyecto propone que ya después que usted logra cruzar todas esas parafernalias, supóngase, tiene su fuerza pública, ¿verdad? Vamos a embargar. Ordena a pena de nulidad de todo el proceso, que debe ser grabado, desde el inicio hasta el final. Obviamente no dice que debe ser grabado por el juez o qué. No dice por quién, dice que debe ser grabado. Debe ser grabado. No, por el alguacil, porque entonces el código dice que el alguacil al día siguiente tiene la obligación de entregarle una copia del video al empleador. O sea que el alguacil va a andar con un camarógrafo encima. Claro. Ahora, ese costo, ¿quién lo va a asumir? No sabemos. Pero no queda ahí. No queda ahí. Y quizá la última parte que le voy a decir. Se hace el embargo. Póngase que se ejecutó el embargo. No se puede llevar los bienes. Pero ¿de dónde se ha visto que usted embarga y los bienes se quedan con el embargado? Explíqueme eso. No. Este va a ser sencillamente un problema de la ley. Tiene que dejar de guardián al empleador o a quien él sugiera. No puede transportar los bienes.
Luego, para recurrir a la venta en subasta ya es otro procedimiento que hay que agotar. Así de sencillo. Entonces, la verdad es que yo creo que esto es una barbaridad. Lo dice claro. Dice que a pena de nulidad el proceso de embargo ejecutivo debe ser grabado desde el inicio hasta el final, sin interrupción ni alteraciones, y a través de medios audiovisuales. El acta de embargo contendrá la designación detallada, de todo y todo. Entonces, eso a pena de nulidad. Pero el alguacil que comete una falta va sancionado. En otras palabras, yo pienso, por eso yo he tipificado esto como una estafa de reforma, como un proceso de aniquilamiento laboral, que hay que dejar de llamarle de que proceso de reforma al Código de Trabajo. Yo la verdad, y quizás aquí yo voy aterrizando ya, concluyendo de que yo no sé dónde han estado los sindicalistas. Supuestamente este es un proyecto que llegó consensuado, porque este proyecto cuando lo sometieron, supuestamente llegó consensuado con los tres actores del sistema: sector sindical, los empresarios y el Estado. Pero entonces ellos dejaron un tema que ha sido el tema de la discusión. Pero ellos saben que no pueden modificarlo, porque si lo modifican saben lo que es el problema que va a venir, que es el de la cesantía. Entonces se lo dejaron para estar como la pelota de voleibol, tirándola, y que se repete, entonces, salvo que yo entiendo que ellos sometieron esto y le ha ido muy bien, porque yo no he visto ningún tratadista del derecho laboral que haya ido a un medio a denunciar esto. Yo estoy seguro que muchos colegas ahora se enterarán de esto y muchísimas otras aberraciones que tiene que no las hemos tocado, pero yo creo que realmente esto no se le puede llamar un proceso de reforma, sino un proceso de aniquilamiento a la estructura jurídico laboral en la República Dominicana, que puede tener consecuencias funestas. Porque yo digo siempre, el capital es bueno. Sí, el dueño del capital, magnífico. Sí, es la fuerza de trabajo. Tenga 50 millones de pesos. Son suyos, usted lo ganó bien ganado, pero no lo ponga. Llévelo a un banco, claro, usted va a tener, usted un millonario, pero usted es muerto civil, usted no tiene vida activa. Porque lo que da vida activa, ¿qué es? Es estar en el medio, es estar, que usted está en el proceso productivo, que usted interactúa aquí y allí, eso es lo que da vida. Muchos empresarios que tienen muchísimo dinero, posiblemente liquidan su bienes, lo ponen en un banco y al otro día se mueren. Así es. Fíjese que aquí hay grandes empresarios multimillonarios que no tienen necesidad de quizá llevar el modo de vida que llevan, sin embargo lo hacen primero porque sienten que tienen un compromiso social. Que muchísimos empresarios dicen, oye, yo me da trepito recoger mis capitales, liquidarlo, y me voy de aquí. Y yo, coño, pero es que de mis empresas viven 100 familias. Y si yo cierro esas 100 familias, se van a la calle. Hay empresarios aquí que piensan así. Hay otros grandes millonarios empresarios que si salen del medio al otro día ya son difuntos, porque lo que le da vida es estar en el medio. Entonces, yo creo que no se puede, porque lo mucho hasta Dios lo ve. Lo mucho hasta Dios lo ve, Señor, y el trabajador es el que produce riqueza. Y el trabajador, y esto es bueno que los empresarios los entiendan, por lo menos en el sentido humano. Usted puede ser un multimillonario, usted puede ser lo que usted sea, pero tarde o temprano usted se va a morir. Y el día que usted se muere, a los 3 minutos, usted vale, pero un 80 millones de veces menos que el más pobre. Así es. Porque a los 15 minutos usted hiede, aunque sea todos los millonarios que usted le dé la gana en esta tierra. Entonces, señores, somos seres humanos. Así como los hijos de los millonarios tienen el derecho de disfrutar de los grandes placeres que da la vida, que da la naturaleza, porque para eso es el mundo, es para disfrutarlo. Pero en ninguna parte está escrito que es para un grupo. Entonces, por lo menos a los que no pueden, darle el derecho, aunque sea de que puedan mal comer. Le quieren quitar eso también. Entonces, Doctor Vélez,
nosotros este programa lo vamos a mandar con una carta al presidente del Colegio de Abogados, al presidente de ADOMA, de la Asociación de Abogados de la República Dominicana, al presidente de los abogados laboralistas, preguntándole qué van a hacer con eso. Una carta simple, no le vamos a, no, escuchen esto y explíquenos qué vamos a hacer con esto. El doctor Vélez está dispuesto a discutir con los abogados esa denuncia que ha hecho del código de la propuesta, y ahora salen los empresarios en huelga. Ellos se están riendo con la última muela de atrás, pero ellos hablan de cesantía que le eliminen, porque eso está sustituido en la ley 87-01 sobre seguridad social, donde hay personas que ganan 120,000 pesos y cuando van a la AFP le dicen: a usted le vamos a dar 14,000 pesos mensuales. Otros ganan 60,000 y al retirarse le dan 12,000 pesos mensuales. Y ahí está la compensación que dicen los empresarios, que ese dinero va a ellos también, porque las AFP y las ARS es de ellos. Sus palabras finales para este programa, que yo espero que lo vea medio mundo, doctor Vélez. Bueno, mis palabras finales, lo más que puedo decir es que la sociedad dominicana tiene que estar en alerta con este proceso de reforma, de llamada reforma, para mí proceso de aniquilamiento. ¿Por qué? Porque sencillamente esto lo que conduce es a llevar a la sociedad dominicana, a la clase trabajadora, cada día a hundirlo más en la pobreza. Así no vamos a avanzar. Así pierde la sociedad, pierde nuestro país. Y la aspiración, yo creo, de todos los dominicanos, y hasta los que no son dominicanos que vienen aquí, que este país tanto le gusta, es precisamente ver que este país avance, no que cada día esté sumido más en el atraso. Entonces, yo creo que se debe estar vigilante tanto con este código como con otro, porque hay un código penal que los penalistas también entiendo que deben estar alerta. Yo no soy penalista, pero he visto ahí una serie de aberraciones también terribles. Por ejemplo, en donde se propone que en el momento que un policía esté deteniendo a un ciudadano que esté prohibido grabarlo. Señores, pero gracias a las cámaras se le ha salvado la vida aquí. Recordemos, o no recuerdo el nombre, pero hubo un sindicalista de lo de Falpo, por ahí por San Francisco de Macorís, que si no es por una cámara, la policía lo mete en tremendo lío de droga y una cámara le salvó la campana. Recordemos ahora recientemente el joven de la barbería por aquí, creo que fue en Santo Domingo, que una patrulla se le presentó a las 11 de la noche prohibiéndole: usted no puede trabajar. Y después el jefe de la policía, el actual jefe de la policía, en un desconocimiento total de lo que es nuestras leyes, también en un acto público, dijo: no, que está prohibido trabajar, que tuvo entonces la ministra de Interior y Policía que enmendarle la plana, porque el jefe de la policía dijo: no, pero es que está prohibido trabajar de noche. Pero también recordemos lo que pasó hace un tiempo en la comunidad de Villa Vázquez, precisamente en una barbería también, que si no es por la cámara, a ese muchacho también lo meten en tremendo lío. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no se puede grabar. Entonces, un embargo sí hay que grabarlo. Entonces, cuando se está deteniendo a un ciudadano, no. Entonces, también oí que ese código propone, dentro de las revelaciones que yo vi, es que tampoco la policía necesita ninguna autorización de fiscal para allanar un vehículo, para detener un vehículo. Es una aberración. Sí, vamos, usted va a venir, usted está comprometido para que todos los jueves nosotros nos veamos aquí, porque hay muchas cosas que darle al pueblo dominicano de orientación.
y usted tiene mucho que dar. De manera que si seguimos aquí vamos a amanecer, porque hay mucho material, y entonces el tiempo en televisión es fatal, como dicen los abogados. Los plazos son fatales. Señores, hemos llegado al final de este programa con el doctor Jorge Lizardo Vélez. Esto que él ha identificado en el Código de Trabajo, en la nueva propuesta de Código de Trabajo, es muy grave. Tienen que ponerle la atención los abogados, los trabajadores, los verdaderos sindicalistas, si es que hay, y todo el pueblo dominicano. Porque si ese código se aprueba así, del 92 para atrás, nos va a quedar chiquito con el caos que se va a armar, las huelgas, o la gente va a dejar de trabajar y el gobierno va a tener que asumir el parasitismo. ¿Por qué? Porque están provocando una desgracia para el pueblo dominicano por la ambición y, como dicen en el campo mío, por la angurria. Un servidor, Euren Cuevas Medina, desde Hoja, Orientación, Justicia y Ambiente, por aquí, por su plataforma Ambiente Radio TV. Les pedimos que se suscriban al canal, que le den like, que lo compartan y suscríbanse al proyecto Asistencia Jurídica Solidaria de INSAPROMA para que creemos un ejército protector de justicia en la República Dominicana. Bye, bye.